Síndrome del impostor. Imagina que acabas de recibir un premio por tu trabajo, una evaluación excelente o un reconocimiento público. Todo el mundo te felicita, te dicen que lo mereces, que eres talentoso, pero en tu interior sientes algo extraño. Piensas que has tenido suerte, que te colaste y que tarde o temprano todos se darán cuenta de que no eres tan competente como creen. Eso es el síndrome del impostor, un fenómeno psicológico que afecta a personas exitosas, incluso a las de más alto rendimiento. El síndrome del impostor no es un diagnóstico oficial, pero ha sido estudiado ampliamente por psicólogas como Pauline Clance y Susan Ames desde los años 70. Se caracteriza por una sensación persistente de fraude profesional, acompañada de ansiedad, perfeccionismo y miedo a ser descubierto. Quienes lo sufren minimizan sus logros y atribuyen su éxito a factores externos, suerte, ayuda de otros o circunstancias favorables, en lugar de reconocer su propio esfuerzo y habilidades. Este fenómeno es sorprendentemente común en entornos de alto rendimiento, científicos, artistas, ejecutivos, estudiantes sobresalientes. También se observa con frecuencia en minorías o grupos que históricamente han enfrentado barreras sociales, pueden sentir que no encajan o que deben demostrar constantemente que merecen estar allí. Esta autoevaluación negativa puede afectar tanto la confianza como la productividad. Los síntomas suelen manifestarse de varias maneras. Una persona puede sobreprepararse para evitar cometer errores, trabajar horas excesivas, dudar de su capacidad para liderar proyectos o incluso rechazar nuevas oportunidades por miedo a fracasar. Al mismo tiempo, cualquier éxito se percibe como efímero o casual, y los elogios externos no logran convencerla de que es merecida. Un aspecto interesante es que el síndrome del impostor puede estar relacionado con comparaciones sociales. Al observar los logros de colegas o compañeros, quien lo sufre tiende a enfocarse solo en lo que los demás hacen bien, ignorando sus propias competencias. Esto refuerza la sensación de inferioridad y aumenta la ansiedad por ser descubierto. Sin embargo, no todo es negativo. Reconocer que se experimenta este síndrome es el primer paso para mitigarlo. Existen estrategias que ayudan a manejarlo. Una es reestructurar la atribución del logro, aprender a reconocer que tus habilidades, esfuerzo y decisiones contribuyen a tu éxito. Otra consiste en compartir estas sensaciones con colegas o mentores. Hablar sobre la percepción de fraude ayuda a normalizarla y reduce su poder. También es útil mantener un registro de logros concretos, proyectos completados, metas alcanzadas, feedback positivo recibido. Revisar estos registros sirve como evidencia tangible de competencia y rompe la narrativa interna de no merezco esto. Además, aceptar que la perfección no es necesaria permite enfocarse en aprender y mejorar, en lugar de temer el juicio ajeno. El síndrome del impostor nos recuerda algo importante sobre la mente humana: el éxito externo no siempre se traduce en seguridad interna. Las emociones, las expectativas sociales y la autocrítica pueden nublar la percepción de nuestras propias capacidades, incluso cuando la evidencia objetiva demuestra lo contrario. Reorganización cortical tras lesión. Imagina que tu cerebro es como una ciudad llena de carreteras que conectan barrios. Si un accidente bloquea una avenida principal, los conductores buscan rutas alternativas para llegar a su destino. Tu cerebro hace algo parecido cuando sufre una lesión. A esto lo llamamos reorganización cortical, un proceso fascinante donde las redes neuronales se reconfiguran para mantenerte funcionando. ¿Cómo logra tu cerebro este truco? Vamos a explorarlo. Cuando alguien sufre un derrame cerebral o pierde una extremidad, partes del cerebro que antes manejaban ciertas tareas, como mover una mano o hablar, pueden quedar dañadas. Pero el cerebro no se rinde. Gracias a su plasticidad, es decir, su capacidad de adaptarse como arcilla moldeable, otras áreas sanas empiezan a tomar el control. Por ejemplo, en personas que han perdido un brazo, la zona del cerebro que antes controlaba ese brazo puede empezar a responder a estímulos de otra parte del cuerpo, como la cara. Es como si un electricista reconfigurara los cables de una casa para que las luces sigan encendiendo aunque falte un circuito. Estudios muestran que esta habilidad no solo ocurre en niños, cuyos cerebros son superflexibles, sino también en adultos. Por ejemplo, en pacientes con accidentes cerebrovasculares, la rehabilitación intensiva, como terapias físicas o de lenguaje, estimula al cerebro a reasignar funciones. Neurocientíficos han usado resonancias magnéticas para ver cómo las conexiones neuronales se fortalecen en áreas inesperadas tras meses de práctica. Es como si el cerebro redibujara su propio mapa para sortear los obstáculos. Esto también explica por qué algunas personas con prótesis avanzadas pueden controlarlas con el pensamiento. Las interfaces cerebro-computadora, que son como puentes entre tu mente y una máquina, aprovechan esta plasticidad. El cerebro aprende a enviar señales a la prótesis como si fuera una parte natural del cuerpo. Un caso famoso es el de un hombre que, tras perder ambos brazos, logró mover una prótesis robótica solo pensando en ello, gracias a que su cerebro reorganizó las señales destinadas a sus extremidades perdidas. Pero no todo es automático.
La reorganización requiere esfuerzo, repetición y, a menudo, ayuda profesional. Las terapias de rehabilitación son como entrenadores personales para tu cerebro, guiándolo para que encuentre nuevas rutas. Sin embargo, hay límites, no todas las funciones se recuperan por completo y el proceso puede ser lento. Aún así, cada pequeño avance es una prueba de la resiliencia de tu mente. Piénsalo, tu cerebro es un maestro de la improvisación, capaz de reinventarse frente a la adversidad. Este descubrimiento no solo da esperanza a quienes enfrentan lesiones cerebrales, sino que también nos recuerda lo dinámico que es el órgano que llevas dentro de tu cabeza. Es un recordatorio de que, incluso cuando el camino parece bloqueado, tu cerebro está buscando una manera de seguir adelante. Falacia post hoc, causalidad errónea. ¿Alguna vez has pensado que algo funcionó solo porque pasó después de otra cosa? Imagina que te pones un calcetín rojo, sales y encuentras dinero en la calle. ¿Crees que el calcetín te trajo suerte? Esto es la falacia post hoc, una trampa mental donde asumes que porque una cosa sigue a otra, la primera causó la segunda. Vamos a desentrañar este error que engaña a tantos. Piensa en tu vida como un cuaderno lleno de garabatos. A veces, conectas dos puntos con una línea recta sin darte cuenta de que no tienen relación real. Esta falacia, cuyo nombre viene del latín post hoc, ergo propter hoc, después de esto, por lo tanto, a causa de esto, aparece en todas partes. Por ejemplo, alguien toma un té de hierbas y al día siguiente su resfriado mejora. ¿Fue el té? Tal vez, pero también pudo ser tu sistema inmunológico trabajando solo. Confundir el orden temporal con causalidad es un atajo mental que nos juega malas pasadas. En la ciencia, este error puede ser un desastre. Imagina un estudio donde las personas que comen chocolate parecen vivir más. ¿Es el chocolate una fuente mágica de longevidad? No tan rápido. Podría ser que quienes comen chocolate también hacen ejercicio o tienen mejor acceso a atención médica. Los investigadores usan métodos como ensayos controlados para separar correlación de causalidad, asegurándose de no caer en esta trampa. Por eso, cuando lees sobre un nuevo superalimento que promete milagros, es buena idea preguntarte, ¿realmente lo causa o solo pasó al mismo tiempo? La falacia post hoc también acecha en la vida cotidiana, especialmente en supersticiones y medicina alternativa. Si llevas un amuleto y te va bien en un examen, podrías pensar que el amuleto es mágico. O si tomas una pastilla homeopática y tu dolor de cabeza desaparece, podrías atribuirle el mérito, aunque quizás el dolor se iba a ir solo. Estas creencias pueden hacerte sentir en control, pero también te llevan a decisiones basadas en conexiones falsas. ¿Por qué caemos en esto? Nuestro cerebro ama encontrar patrones, incluso cuando no existen. Es como un detective ansioso que une pistas sin suficiente evidencia. Esto era útil hace miles de años, cuando notar que un animal huía antes de un terremoto podía salvarte la vida. Pero hoy, en un mundo complejo, ese instinto puede engañarnos. Para no caer en la trampa, pregúntate, ¿hay otra explicación? ¿Podría ser coincidencia? La próxima vez que pienses que algo causó un resultado solo porque vino antes, detente. Tu mente es poderosa, pero a veces necesita un poco de disciplina para no dibujar líneas donde solo hay puntos sueltos. Sensibilidad interoceptiva. Imagina que tu cuerpo es como un tablero de control de una nave espacial, lleno de luces y sensores que te avisan cómo está todo por dentro. ¿Alguna vez has sentido tu corazón latir fuerte antes de hablar en público o un nudo en el estómago cuando algo no anda bien? Eso es tu sensibilidad interoceptiva, la habilidad de captar las señales internas de tu cuerpo, como el latido, el hambre o la respiración. No es solo un dato curioso, estas señales están conectadas con tus emociones y cómo manejas el día a día. Cuando sientes tu cuerpo, no solo percibes cosas físicas, sino que también moldeas cómo te sientes emocionalmente. Por ejemplo, si notas cada pequeño cambio en tu respiración, podrías ser más propenso a sentir ansiedad, como si tu cuerpo estuviera gritando peligro, aunque no lo haya. Por otro lado, si apenas percibes esas señales, podrías tener algo llamado alexitimia, donde es difícil identificar o expresar emociones, como si el tablero de tu nave estuviera medio apagado. Los científicos han descubierto que esta sensibilidad varía mucho entre personas, y eso explica por qué algunos sienten todo intensamente y otros parecen desconectados de su interior. Esta habilidad no es solo un detalle psicológico, tiene un impacto enorme. Estudios, como los de la Universidad de Cambridge, muestran que las personas con alta sensibilidad interoceptiva pueden tener más problemas con trastornos de ansiedad o somáticos, donde el cuerpo parece inventar síntomas. Pero también hay un lado positivo, entrenar esta percepción, como se hace en Mindfulness o Biofeedback, puede ayudarte a calmarte, a regular emociones y hasta a tomar mejores decisiones. Es como aprender a leer los instrumentos de tu nave para navegar mejor. Piensa en tu cuerpo como un amigo que siempre te está hablando, a veces en susurros, a veces a gritos.
Terapias como el mindfulness te enseñan a escuchar sin juzgar, a notar tu respiración o el peso de tu cuerpo en la silla sin dejar que te abrume. Por otro lado, si ignoras esas señales, podrías perderte pistas importantes sobre lo que sientes o necesitas. La ciencia sigue explorando cómo el cerebro traduce estas señales en emociones, conectando el cuerpo y la mente de formas que apenas estamos empezando a entender. Es un recordatorio de que, aunque creas que tu mente manda, tu cuerpo siempre tiene algo que decir. Alucinaciones auditivas en esquizofrenia. ¿Alguna vez has escuchado un ruido en la casa y jurado que alguien dijo tu nombre, solo para darte cuenta de que no hay nadie? Ahora imagina que esas voces son claras, constantes, y no tienen una fuente real. Eso es lo que viven muchas personas con alucinaciones auditivas en esquizofrenia, un fenómeno donde el cerebro genera voces sin ningún estímulo externo. No es solo un oír cosas, es como si el cerebro estuviera teniendo una conversación consigo mismo, pero sin tu permiso. Estas voces pueden ser críticas, amables o incluso dar órdenes. Los científicos, usando herramientas como resonancias magnéticas, han descubierto que suelen surgir de un fallo en algo llamado monitorización de la voz interior. Es como si el cerebro confundiera sus propios pensamientos con sonidos que vienen de afuera. Imagina un DJ en una cabina que mezcla pistas, pero accidentalmente pone tu monólogo interno en los altavoces. Estudios, como los publicados en Schizophrenia Bulletin, sugieren que áreas como la corteza auditiva y las redes de lenguaje se activan de forma inusual cuando estas voces aparecen, casi como si el cerebro estuviera hablando sin control. Para las personas que las experimentan, estas alucinaciones no son solo un síntoma, son una realidad que puede ser aterradora o agotadora. A veces, las voces parecen tan reales que es difícil convencerse de que no existen. Por eso, los tratamientos van desde medicamentos que ajustan la química cerebral hasta terapias cognitivas que ayudan a reinterpretar lo que las voces significan. Algunos pacientes incluso aprenden a dialogar con ellas, reduciendo su impacto. Es un campo fascinante porque no solo ayuda a quienes viven con esquizofrenia, sino que también nos da pistas sobre cómo el cerebro crea el lenguaje y la percepción. Piénsalo como un rompecabezas neurológico. Cada voz es una pieza que nos cuenta algo sobre cómo el cerebro construye nuestra realidad. Investigar estas alucinaciones no solo mejora los tratamientos, sino que nos hace preguntarnos, ¿hasta qué punto lo que percibimos es real? Es un vistazo a la complejidad de la mente, donde un pequeño cortocircuito puede crear un mundo entero de sonidos que solo tú puedes escuchar. Anedonia. Imagina que estás en una fiesta donde todos ríen, bailan y disfrutan sus tragos favoritos, pero tú estás ahí, sin sentir nada. La música, las charlas, la alegría, todo te resbala como agua en un impermeable. Eso es la anedonia, la pérdida de la capacidad de sentir placer, un síntoma clave de la depresión y otros trastornos mentales. No es solo estar triste, es como si los colores del mundo se desvanecieran y nada, ni siquiera lo que más te gusta, te encendiera una chispa. La anedonia se cuela en tu vida sin hacer ruido. Dejas de interesarte por tus pasatiempos, evitas a tus amigos o la comida te sabe a nada. Los científicos, como los del Instituto Nacional de Salud Mental, han rastreado esto hasta fallos en el sistema de recompensa del cerebro, especialmente en áreas como el núcleo accumbens, donde la dopamina, el químico del placer, no funciona bien. Es como si el interruptor de la alegría en tu cerebro estuviera silenciado. No es solo un estado de ánimo, afecta tu motivación, haciendo que levantarte de la cama o planear algo se sienta imposible, y puede complicar tus relaciones porque los demás no entienden por qué estás tan desconectado. Lo más loco es cómo la anedonia reescribe tu realidad. Tal vez recuerdas haber amado un atardecer o una buena comida, pero ahora es como leer sobre la vida de otro. Los tratamientos atacan desde dos frentes, medicamentos como antidepresivos intentan reiniciar la química cerebral, mientras que terapias como la cognitivo-conductual te empujan a reconectar con la vida, paso a paso, como sembrar semillas en un jardín que esperas vuelva a florecer. Estudios, como los publicados en The Lancet Psychiatry, muestran que combinar estos enfoques puede devolver el placer poco a poco, aunque es una carrera larga, no un sprint. Piensa en la anedonia como un ladrón que te roba la chispa, pero uno al que puedes vencer. Es un recordatorio de que el placer no es un lujo, está conectado a cómo sobrevivimos y nos relacionamos. La ciencia detrás de esto descorre el telón sobre lo frágil, pero reparable, que es el sistema de recompensa de nuestro cerebro. Es una lucha dura, pero cada paso hacia volver a sentir es como redescubrir una parte de ti mismo. Declive de vigilancia. ¿Sabías que tu atención puede traicionarte justo cuando más la necesitas? Imagina que estás conduciendo de noche, los ojos fijos en la carretera, pero después de horas empiezas a perder detalles, un letrero, una curva, un peatón. Esto es el declive de vigilancia, un fenómeno donde tu capacidad para mantener la atención en tareas prolongadas se desgasta con el tiempo. No es solo cansancio,
es tu cerebro diciendo ya no puedo estar tan alerta. Piénsalo como una linterna con batería limitada. Al principio, ilumina todo con claridad, pero tras un rato, la luz se debilita. Estudios, como los realizados en la Universidad de Harvard, muestran que en tareas de monitoreo, como vigilar pantallas de seguridad o manejar maquinaria, el rendimiento cae después de 20 a 30 minutos. Esto es crítico en trabajos de alta responsabilidad. Un controlador aéreo, un guardia de seguridad o un conductor pueden cometer errores costosos si su atención se desvanece. La ciencia lo llama vigilance decrement, y no es solo aburrimiento, sino un límite biológico en cómo procesamos información constante. ¿Por qué pasa? Tu cerebro está diseñado para priorizar novedades, no para quedarse pegado a lo mismo durante horas. Cuando no hay cambios o estímulos frescos, las redes neuronales de atención, como la corteza prefrontal, empiezan a desconectarse. Investigaciones en Journal of Experimental Psychology sugieren que pausas cortas, señales visuales más claras o incluso cambios en el diseño de tareas pueden ayudar a recargar esa linterna. Por ejemplo, un pitido ocasional o un cambio de ritmo en una pantalla puede despertar tu atención. Este fenómeno no solo afecta trabajos técnicos, está en tu vida diaria. ¿Alguna vez has releído la misma línea de un libro porque tu mente se fue? El declive de vigilancia explica por qué. Es como si tu cerebro, aburrido de la rutina, decidiera tomarse un descanso sin avisarte. La buena noticia es que entender esto lleva a soluciones prácticas, desde mejores diseños en sistemas de alerta hasta descansos estratégicos. La próxima vez que sientas tu atención desvanecerse, recuerda que no eres tú, es tu cerebro pidiendo un cambio de ritmo. Reactancia psicológica. Imagina que estás en un restaurante y el mesero insiste en que pidas el plato del día, pero algo en ti se revela y eliges otra cosa solo por llevar la contraria. Eso es la reactancia psicológica, esa chispa rebelde que surge cuando sientes que alguien amenaza tu libertad. No es solo ser terco, es una reacción automática, como si tu mente tuviera un botón de no me mandes que se activa sin que lo pienses. Cuando alguien te prohíbe algo o te presiona demasiado, tu cerebro no siempre obedece, a veces, hace lo opuesto. Estudios, como los de la Universidad de Stanford, muestran que esta reacción surge porque percibimos la libertad como algo sagrado. Si te dicen no hagas esto, de repente quieres hacerlo más, como un niño que corre hacia el enchufe que le prohibieron tocar. Es por eso que las campañas de no fumes o las prohibiciones estrictas a veces fallan, en lugar de convencer, despiertan resistencia. La reactancia explica por qué las personas desafían reglas, desde adolescentes ignorando a sus padres hasta adultos rechazando políticas públicas. Lo fascinante es cómo esto moldea el comportamiento. Investigaciones en Journal of Personality and Social Psychology han encontrado que mensajes persuasivos funcionan mejor si respetan tu sensación de control. Por ejemplo, decir tú decides, pero aquí está la información reduce la reactancia, mientras que un debes hacer esto la enciende. Es como regar una planta, si le das demasiada agua, la ahogas, si le das la cantidad justa, crece. Esta idea es clave en publicidad, políticas públicas e incluso en cómo hablas con un amigo testarudo. La reactancia no es solo rebeldía, es una ventana a cómo valoramos la autonomía. Nos recuerda que forzar a alguien a hacer algo puede ser como apretar un resorte, mientras más lo empujas, más fuerte rebota. La próxima vez que sientas esa urgencia de hacer lo contrario a lo que te piden, no es solo capricho, es tu mente defendiendo su libertad, como un pájaro que se niega a quedarse en la jaula. Holgazanería social. Estás en un proyecto grupal, todos trabajando en la misma tarea, pero de repente notas que no estás dando el 100%. No es que seas flojo, pero algo te hace pensar, total, los demás lo harán. Esto es la holgazanería social, la tendencia a esforzarte menos cuando trabajas en grupo que cuando vas solo. Es como si estuvieras remando en un bote con otros y, sin darte cuenta, aflojas el remo porque sabes que el bote seguirá avanzando. La holgazanería social no es solo una percepción, la ciencia la ha estudiado desde hace décadas. Un experimento clásico de 1913, realizado por Max Rentgelman, mostró que las personas tiran menos fuerte de una cuerda en grupo que solas. ¿La razón? Cuando sientes que tu aporte se diluye en el esfuerzo colectivo, tu motivación baja. Estudios más recientes, como los de la Universidad de Massachusetts, confirman que esto pasa en oficinas, aulas y hasta en equipos deportivos. Es un problema real, el rendimiento del grupo puede caer si todos empiezan a holgazanear. Pero no todo está perdido. Los investigadores han encontrado formas de reducir este efecto.
Si cada persona sabe que su aporte será evaluado individualmente, como en un equipo donde todos tienen roles claros, la holgazanería disminuye. También ayuda cuando el grupo se siente unido, como si remaran juntos por una causa común. Es como transformar ese bote en una tripulación sincronizada, donde cada remo cuenta. Esto es clave en el diseño de equipos, desde empresas que asignan tareas específicas hasta entrenadores que motivan a cada jugador a darlo todo. Piénsalo como un baile grupal. Si todos saben que sus pasos serán vistos, bailan con más energía. La holgazanería social nos muestra cómo nuestra psicología cambia en grupo, y no siempre para mal. Entenderla ayuda a construir equipos más fuertes, donde cada uno rema con ganas, sabiendo que su esfuerzo no se perderá en la corriente. La próxima vez que estés en un grupo, pregúntate, ¿estás remando a tu ritmo o dejando que los demás hagan el trabajo? Sesgo de apoyo a la elección. ¿Alguna vez has comprado algo, como un teléfono nuevo, y luego te convences de que fue la mejor decisión, aunque tenga fallos? De repente, recuerdas lo increíble que es su cámara, pero olvidas que la batería dura poco. Eso es el sesgo de apoyo a la elección, una trampa de tu mente que te hace ver tus decisiones pasadas con mejores colores de lo que realmente son. No es solo optimismo, es tu cerebro trabajando para mantenerte en paz contigo mismo. Imagina tu mente como un editor de fotos que retoca tus recuerdos. Cuando eliges algo, ya sea un coche, una pareja o un trabajo, tu cerebro empieza a resaltar lo bueno y a difuminar lo malo. Esto pasa porque, según estudios como los de la Universidad de Yale, queremos evitar la disonancia cognitiva, ese malestar cuando nos preguntamos si elegí mal. Por eso, después de decidir, tu memoria se pone creativa, minimiza los defectos de tu elección y exagera sus virtudes. Es como si pusieras un filtro de Instagram a tus decisiones para que siempre se vean perfectas. Este sesgo tiene un impacto enorme. En marketing, por ejemplo, explica por qué te sientes más feliz con una compra si te costó decidirte. Tu cerebro trabaja doble para justificar el esfuerzo. Pero también puede nublar tu juicio, como cuando sigues defendiendo una relación o una inversión aunque las señales digan lo contrario. Investigaciones en Journal of Consumer Psychology muestran que este sesgo no solo afecta compras, sino también elecciones personales, como defender a un amigo aunque haya hecho algo cuestionable. Lo fascinante es que este sesgo no es solo un error, es una herramienta de supervivencia. Te ayuda a seguir adelante sin quedarte atrapado en el que hubiera pasado si. Pero también es un recordatorio de que tu memoria no siempre es confiable. La próxima vez que estés alabando una decisión que tomaste, pregúntate, ¿es tan buena como la recuerdo, o mi cerebro le puso un filtro brillante? Es como descubrir que tu mente es un gran narrador, siempre lista para contarte la historia que quieres escuchar. Hipótesis biopilia. ¿Te has sentido alguna vez más tranquilo después de caminar por un parque o sentarte junto a un río? No es solo una sensación, hay una razón detrás. La hipótesis de la biopilia dice que los humanos tenemos una conexión innata con la naturaleza, como si nuestro cerebro estuviera programado para encontrar paz en los árboles, el agua o el canto de los pájaros. Es como si la naturaleza fuera un cargador universal para tu mente y tu cuerpo. La ciencia respalda esto con fuerza. Estudios, como los de la Universidad de Aarhus en Dinamarca, muestran que estar en entornos naturales reduce el estrés, mejora la atención y hasta acelera la recuperación psicológica. Por ejemplo, un paseo de 20 minutos en un bosque puede bajar los niveles de cortisol, la hormona del estrés, más que caminar por una ciudad. Es como si la naturaleza le diera un masaje a tu cerebro, ayudándote a pensar con más claridad. Esto no es solo para quienes aman acampar, incluso ver fotos de paisajes o tener plantas en casa puede tener efectos similares, aunque más pequeños. ¿Por qué nos pasa esto? La hipótesis sugiere que evolucionamos en entornos naturales, así que nuestro cerebro se siente en casa rodeado de verde. Es como volver a una vieja cabaña donde todo se siente familiar. Estos efectos restaurativos se usan en diseño urbano, creando parques y jardines en ciudades para mejorar la salud mental. También están detrás de terapias ecopsicológicas, donde pacientes con ansiedad o depresión encuentran alivio al conectar con la naturaleza. Un estudio en Scientific Reports encontró que solo 2 horas a la semana en espacios verdes pueden marcar una diferencia notable en tu bienestar. Síndrome del sabio. Imagina a alguien que apenas puede mantener una conversación, pero es capaz de dibujar una ciudad entera de memoria o resolver cálculos matemáticos como si fuera una calculadora humana.
Esto es el síndrome del sabio, un fenómeno raro donde personas con discapacidades del desarrollo o daño cerebral muestran habilidades extraordinarias en áreas como la música, el arte, la memoria o las matemáticas. Es como si el cerebro, al perder algo, desbloqueara un superpoder oculto. Este síndrome aparece en personas con condiciones como autismo o otras lesiones cerebrales, como un accidente cerebrovascular. Por ejemplo, hay savants que pueden tocar una pieza musical completa tras escucharla una sola vez, pero luchan con tareas cotidianas como vestirse solos. Según estudios, como los de la Universidad de Wisconsin, esto podría deberse a una reorganización del cerebro, donde áreas normalmente dedicadas a otras funciones se especializan en una habilidad concreta. Es como si el cerebro, al perder un cable, redirigiera toda la energía a una sola bombilla, haciéndola brillar intensamente. Lo fascinante es el contraste, talentos increíbles junto a limitaciones profundas. Algunos savants memorizan libros enteros o calculan fechas de hace siglos, pero no pueden manejar interacciones sociales. La ciencia, como investigaciones publicadas en Brain, sugiere que esto revela la modularidad del cerebro. Diferentes partes trabajan como piezas de un rompecabezas y a veces una pieza brilla más cuando otras se apagan. Esto no solo ayuda a entender el síndrome, sino que da pistas sobre cómo el cerebro compensa y se adapta. Piénsalo como un jardín donde una sola flor crece de forma espectacular, aunque el resto del terreno esté seco. El síndrome del sabio nos muestra que el cerebro es un misterio lleno de potencial, incluso en las circunstancias más inesperadas. La próxima vez que pienses en las limitaciones humanas, recuerda, dentro de cada mente, incluso las más frágiles, puede haber una chispa de genialidad esperando brillar. Misofonía. ¿Alguna vez el sonido de alguien masticando o el clic de un bolígrafo te ha puesto los nervios de punta? No es solo molestia, podría ser misofonía, una condición donde ciertos sonidos cotidianos, como respirar, teclear o comer, desencadenan reacciones emocionales intensas, como ira, ansiedad o repulsión. Es como si tu cerebro tuviera un botón de alarma que se activa con ruidos que para otros pasan desapercibidos. La misofonía no es solo ser sensible al ruido. Estudios, como los de la Universidad de Newcastle, muestran que estos sonidos pueden activar una respuesta fisiológica fuerte, como un aumento en el ritmo cardíaco o sudoración, casi como si estuvieras enfrentando una amenaza. Los científicos creen que tiene que ver con una conexión hiperactiva entre el sistema auditivo y las áreas emocionales del cerebro, como la amígdala. Imagina que tu cerebro es una sala de control donde un operador nervioso confunde el sonido de un tenedor con una sirena de peligro. Esto puede sonar como una rareza, pero para quienes lo viven, es un desafío real. La misofonía puede complicar relaciones, hacer que evites comidas familiares o incluso te aísles para escapar de los desencadenantes. Los tratamientos, aún en desarrollo, incluyen terapias de exposición gradual, como las que se usan para fobias, o técnicas de reentrenamiento auditivo. Un estudio en Frontiers in Neuroscience sugiere que aprender a reinterpretar estos sonidos puede reducir su impacto, como enseñarle a ese operador nervioso a calmarse. Lo curioso es que la misofonía nos cuenta algo profundo sobre cómo procesamos el mundo. Esos sonidos que te sacan de quicio no son solo ruidos, son una ventana a cómo tu cerebro mezcla sentidos y emociones. Inercia del sueño. ¿Alguna vez te has despertado, pero tu cerebro parecía atrapado en una niebla espesa, como si hubieras olvidado cómo funcionar? Eso es la inercia del sueño, ese momento confuso justo después de abrir los ojos, cuando tu mente y cuerpo no están listos para el mundo real. No es solo sentirse aturdido, es como si tu cerebro fuera un coche viejo que necesita unos minutos para calentar el motor antes de arrancar. La inercia del sueño ocurre especialmente después de un sueño profundo o una siesta larga. Puede durar desde unos minutos hasta horas, afectando tu atención, memoria y capacidad para tomar decisiones. Imagina que estás tratando de resolver un rompecabezas, pero las piezas no encajan porque tu mente aún está a medio camino entre el sueño y la vigilia. Estudios, como los publicados en Sleep Medicine Reviews, muestran que esta lentitud se debe a que las áreas del cerebro, como la corteza prefrontal, que controlan el pensamiento claro, tardan en despertar completamente. Es un recordatorio de que estar despierto no siempre significa estar alerta. Esto tiene consecuencias prácticas. Piensa en un médico de guardia que se despierta de una siesta para atender una emergencia, o un conductor que empieza su turno tras un sueño interrumpido. La inercia del sueño puede hacer que cometan errores críticos. Investigaciones, como las de la Universidad de Colorado,
han encontrado que este fenómeno es más intenso si te despiertas durante la fase de sueño profundo, cuando tu cerebro está más desconectado del mundo exterior. Por eso, los expertos recomiendan evitar siestas largas en horarios críticos y diseñar turnos laborales que respeten los ritmos naturales del cuerpo. Pero no todo es malo. Entender la inercia del sueño nos ayuda a ser más compasivos con nosotros mismos. Esas mañanas en que te sientes lento no son porque seas perezoso, es tu biología pidiendo tiempo para ponerse en marcha. Algunas estrategias ayudan: la luz brillante al despertar, un poco de movimiento o incluso una taza de café pueden acelerar el proceso, como darle un empujón a ese coche viejo para que arranque más rápido. También hay investigaciones que exploran cómo alarmas con sonidos graduales o estímulos táctiles pueden suavizar la transición. Piénsalo como un puente entre el mundo de los sueños y la realidad. La inercia del sueño nos muestra que el cerebro no es una máquina que enciende y apaga al instante, es un sistema complejo que necesita tiempo para sincronizarse. Síndrome del acento extranjero. Imagina que un día despiertas y, de repente, hablas con un acento que no es el tuyo, como si de la noche a la mañana te convirtieras en un extranjero en tu propio idioma. Suena como algo sacado de una película, pero es real. Se llama síndrome del acento extranjero, un trastorno raro donde una persona cambia su forma de hablar tras un daño cerebral, como un accidente cerebrovascular o un traumatismo. Es como si tu voz decidiera mudarse a otro país sin avisarte. Este síndrome no es solo un cambio de tono, es un giro completo en cómo suenas. Puedes empezar a hablar con un acento francés, italiano o incluso uno que no existe, aunque nunca hayas estado en esos lugares. Según estudios, como los de la Universidad de Texas, esto ocurre por daños en áreas del cerebro que controlan el habla, como la corteza motora o el cerebelo. Estas regiones manejan el ritmo, la entonación y los movimientos de la lengua y los labios. Cuando se alteran, tu habla se reorganiza de manera inesperada, como si un director de orquesta cambiara la partitura en medio de un concierto. Lo más intrigante es que no estás imitando un acento a propósito, para ti, hablas normal, pero los demás escuchan algo completamente diferente. Esto puede ser desconcertante, no solo para quien lo vive, sino también para su entorno, que a veces duda de si es real o un problema psicológico. Las investigaciones, publicadas en revistas como Brain and Language, muestran que este fenómeno revela cómo el cerebro organiza el lenguaje. Cada caso es una pista sobre cómo producimos sonidos y cómo el daño en una pequeña área puede transformar algo tan personal como tu voz. El síndrome también tiene un lado humano profundo. Para algunos, es una pérdida de identidad, su forma de hablar era parte de quienes eran. Otros lo toman con humor, como una curiosidad. Los tratamientos, como la terapia fonoaudiológica, buscan ayudar a recuperar patrones de habla o al menos adaptarse al cambio. Es como aprender a tocar un instrumento nuevo cuando el viejo se rompió. Síndrome de Estocolmo. ¿Alguna vez has oído una historia donde alguien, atrapado en una situación terrible, termina sintiendo cariño por quien lo mantiene cautivo? Suena ilógico, pero es real. Se llama síndrome de Estocolmo, un fenómeno psicológico donde víctimas de secuestros o abusos desarrollan lazos emocionales con sus captores. No es solo una reacción extraña, es como si tu mente, en un intento desesperado por sobrevivir, convirtiera al enemigo en un aliado. Este fenómeno lleva el nombre de un robo bancario en Estocolmo, Suecia, en 1973, donde rehenes defendieron a sus secuestradores tras ser liberados. No es un diagnóstico oficial, pero los psicólogos lo han estudiado en casos de secuestros, relaciones abusivas e incluso cultos. Según investigaciones, como las de la Universidad de Estocolmo, esto puede ocurrir porque, en situaciones extremas, tu cerebro busca seguridad. Si tu captor muestra un mínimo de bondad, como darte comida o no hacerte daño, tu mente lo interpreta como una señal de protección, como un náufrago que se aferra a un trozo de madera en medio de la tormenta. Piénsalo, estás en una jaula emocional, donde el miedo y la dependencia se mezclan. El síndrome no significa que la víctima olvide el peligro, es una estrategia de supervivencia. Estudios en Journal of Interpersonal Violence sugieren que el apego surge porque, en ausencia de control, tu mente crea un vínculo para reducir el estrés. Es como si tu cerebro firmara un trato con el captor: si te veo como humano, tal vez no me hagas daño. Este mecanismo tiene raíces evolutivas, similares a cómo los animales en cautiverio a veces se encariñan con sus cuidadores. El impacto de este síndrome va más allá de lo psicológico. En el ámbito legal, puede complicar casos, como cuando una víctima defiende a su abusador en un juicio, haciendo que los jueces duden de su testimonio.
Terapéuticamente, es un desafío, porque romper ese vínculo requiere reconstruir la confianza en un entorno seguro. Los terapeutas usan enfoques como la terapia cognitivo-conductual para ayudar a las personas a entender que ese apego no era amor, sino una respuesta al trauma, como desenredar un nudo que se formó bajo presión. Experimento Bobo Doll. ¿Alguna vez has notado cómo un niño pequeño imita todo lo que haces? Levantas una cuchara, y él también, haces una mueca, y él te sigue. Pero, ¿y si lo que imitan no es tan inocente? En los 1960s, Albert Bandura se preguntó cómo aprendemos solo observando, y su experimento con el muñeco Bobo reveló algo que te hará repensar lo que absorbes del mundo. Es como si tus ojos fueran esponjas, empapándose de las acciones de otros y moldeando quién eres sin que lo planees. Imagina que estás en una sala con un niño, un muñeco inflable de payaso llamado Bobo y un adulto. En el experimento de Bandura, los niños vieron a un adulto golpear, patear y gritarle al muñeco. Después, los dejaron solos con Bobo. ¿Qué hicieron? Muchos imitaron exactamente lo mismo, puñetazos, patadas, incluso insultos al pobre muñeco. Bandura demostró que no necesitas premios directos para aprender, basta con ver a alguien más. Esto se llama aprendizaje por observación, y es como si tu cerebro tuviera un botón de copiar y pegar para las conductas que ves. Piénsalo como un espejo que no solo refleja, sino que graba. Cuando observas a alguien, tu mente no solo registra, sino que ensaya lo que podría hacer tú. Bandura descubrió que los niños eran más propensos a imitar si el adulto era recompensado por su comportamiento, como si vieran un y bien hecho. Pero incluso sin recompensas, la imitación ocurría. Esto explica por qué los niños copian frases de sus padres o porque tú podrías adoptar el estilo de un amigo carismático sin darte cuenta. Estudios posteriores confirmaron que este aprendizaje ocurre en todas las edades, desde bebés hasta adultos, y no solo con acciones físicas, también absorbemos actitudes y emociones. El experimento Bobo Doll tuvo un impacto enorme porque mostró cómo la violencia en la tele o en videojuegos podría influir en los niños. Si ven a un héroe golpeando villanos, ¿qué aprenden? Bandura sugirió que los medios moldean nuestra conducta, especialmente en los pequeños, cuyos cerebros son como arcilla fresca. Pero no es solo sobre violencia, piensa en cómo aprendiste a bailar viendo videos, o cómo copias gestos de un influencer sin querer. Según investigaciones, este aprendizaje vicario depende de 4 pasos: prestar atención, recordar lo que viste, poder repetirlo y estar motivado para hacerlo. Si falta uno, como no querer imitar a alguien que no admiras, el aprendizaje no ocurre. Lo fascinante, y un poco inquietante, es que no siempre controlas lo que absorbes. Tu cerebro está observando todo el tiempo, el enojo de un conductor, la risa de un amigo, el tono de un profesor. Cada modelo que ves planta una semilla, y algunas crecen sin que te des cuenta. Por ejemplo, estudios muestran que los niños expuestos a modelos agresivos en la tele pueden volverse más impulsivos, mientras que ver actos de bondad fomenta empatía. Pero no es solo para niños. ¿Alguna vez has sentido ganas de gritar después de ver a alguien perder los estribos? Ese es Bandura susurrándote que el mundo te entrena a través de lo que miras. Mientras te preparas para dormir, piensa en las personas que te rodean, en la tele, en la calle, en redes. ¿Qué estás copiando sin saberlo? ¿Qué semillas están creciendo en tu mente? El experimento de Bobo nos recuerda que no solo somos lo que hacemos, sino también lo que vemos. Y si observar puede cambiarte tanto, imagina cómo una simple primera impresión puede torcer todo lo que piensas de alguien. Efecto halo. Imagina que conoces a alguien que te deslumbra desde el primer segundo, tiene una sonrisa perfecta, viste con estilo y habla con confianza. Sin saber por qué, asumes que también es inteligente, honesto, quizás hasta un gran amigo. Pero, ¿y si estás equivocado? Esto es el efecto halo, un truco de tu mente que pinta a las personas con un brillo que no siempre merecen. Es como si tu cerebro fuera un pintor perezoso que, al ver un rasgo brillante, colorea todo lo demás con la misma luz. El efecto halo, identificado por el psicólogo Edward Thorndike en los 1920s, ocurre cuando una sola característica, como ser atractivo o carismático, te lleva a asumir que alguien tiene otras cualidades positivas, aunque no tengas evidencia. Por ejemplo, estudios han mostrado que las personas atractivas suelen ser vistas como más competentes o amables, incluso en trabajos o juicios legales. Es como si tu mente usara un atajo: si brilla por fuera, debe brillar por dentro. Pero este atajo puede engañarte. Un experimento clásico dio a profesores 2 ensayos idénticos, pero con fotos de autores, uno atractivo, otro no. El del autor atractivo recibió mejores calificaciones, aunque el contenido era el mismo. Piénsalo como un filtro de Instagram aplicado a la realidad. Una buena primera impresión, un traje elegante, una voz cálida, pone un filtro que embellece todo lo demás.
Pero también funciona al revés, un rasgo negativo, como un mal corte de pelo o una actitud fría, puede hacerte asumir lo peor. Esto explica por qué un político carismático puede parecer confiable aunque mienta, o por qué una marca con un logo bonito te parece de mejor calidad. Según investigaciones, el efecto halo influye en entrevistas laborales, donde un candidato con buena presencia puede superar a otro más calificado pero menos pulido. Lo curioso es que no solo afecta cómo ves a otros, sino también cómo te ven a ti. Si destacas en algo, como dar una gran presentación, la gente podría asumir que eres bueno en todo. Pero esto tiene un lado oscuro, puede crear expectativas injustas o hacer que ignores defectos reales. Por ejemplo, en un estudio, los jurados en tribunales dieron sentencias más leves a acusados. Sesgo de confirmación. Imagina que compras un coche rojo. De pronto, parece que todos en la calle también tienen coches rojos. ¿Siempre estuvieron ahí? Sí, pero ahora tu atención nos destaca. Algo parecido ocurre con nuestras ideas. Cuando creemos en algo, nuestra mente empieza a buscar pruebas que lo respalden e ignora lo que lo contradice. Eso es el sesgo de confirmación. Este fenómeno psicológico describe la tendencia a favorecer información que valida nuestras creencias previas y a descartar la que las desafía. Lo hacemos casi sin darnos cuenta, leemos noticias que piensan como nosotros, escuchamos a quienes refuerzan nuestra opinión y hasta reinterpretamos recuerdos para que encajen en nuestro guión. Un ejemplo famoso lo mostró el psicólogo Peter Wesen en los años 60 con su tarea de la regla de 3 números. Pidió a los participantes que adivinaran una regla secreta dando secuencias de números. La mayoría proponía secuencias que confirmaban su hipótesis en lugar de probar algo que pudiera refutarla. El resultado, se quedaron atrapados en su propia lógica. Es como si llevaras unos auriculares que solo amplifican las notas que quieres oír. La melodía completa existe, pero tu mente filtra el resto. El sesgo de confirmación convierte nuestras ideas en burbujas que refuerzan su propio eco. En la vida cotidiana, esto afecta más de lo que creemos. Desde política hasta medicina, pasando por decisiones simples como qué dieta seguir o qué tecnología comprar, tendemos a fijarnos en los argumentos que apoyan nuestra intuición inicial. Y mientras más emocional o identitario sea el tema, más fuerte se vuelve el sesgo. El problema es que este filtro mental limita el aprendizaje. Si nunca escuchas la nota discordante, la canción de la realidad queda incompleta. Pero hay maneras de enfrentarlo. Buscar activamente opiniones contrarias. Preguntarte qué evidencia demostraría que estoy equivocado. Y practicar la humildad intelectual, aceptar que cambiar de idea no es fracasar, sino crecer. La próxima vez que sientas que todo confirma lo que ya pensabas, detente un segundo. Puede que no sea el mundo dándote la razón, sino tu mente construyendo un espejo parcial. El sesgo de confirmación no es un enemigo al que vencer, sino una señal de que necesitamos mirar más allá del reflejo cómodo. Solo así la imagen se acerca a la realidad completa. Hipertimesia. Imagina que tu vida es una librería donde cada día tiene su propio libro. No hay estanterías polvorientas. Cuando quieres recordar el 3 de marzo de 1998 puedes abrir el volumen y leer exactamente lo que ocurrió. Esa imagen te da una pista del fenómeno, personas que recuerdan con detalle muchas de las jornadas de su vida, no solo fechas sueltas sino sensaciones, clima y pequeños gestos. Este rasgo se conoce como memoria autobiográfica superior o SAM. Es extremadamente raro y los estudios que la describen han identificado solo unas decenas de casos investigados a fondo. Una de las primeras historias que llegó a la ciencia es la de una mujer cuyo seudónimo en los artículos fue AJ y que luego se identificó como Joe Price. Los investigadores de la Universidad de California, Irvine, la estudiaron y comprobaron que podía decir en qué día de la semana caía casi cualquier fecha de su vida y qué hacía ese día. Otro nombre conocido fuera del laboratorio es la actriz Marilu Henner, que cuenta con la misma capacidad para traer a la mente detalles cotidianos de fechas escogidas. Esos relatos ayudaron a que los científicos pasaran de anécdotas a pruebas controladas. ¿Cómo funciona esto en el cerebro? Los estudios con resonancia magnética muestran pistas pero no una única explicación. En algunos casos se han observado diferencias estructurales, por ejemplo un aumento en el tamaño de ciertas áreas emocionales como la amígdala y cambios en la conectividad entre la amígdala y el hipocampo, zonas implicadas en la emoción y la consolidación de recuerdos. No significa que haya un gen de la memoria perfecta. Más bien parece una combinación de anatomía, patrones de procesamiento emocional y un hábito automático de revisar recuerdos.
no es solo una curiosidad impresionante. Para algunas personas es cansador. Recordar con detalle todos los días también incluye revivir pequeños fracasos y ofensas. Las memorias vienen sin filtro y a veces aparecen sin que la persona quiera. Algunos afectados describen la sensación como tener un archivo que se actualiza solo. Esto explica por qué la experiencia no siempre se vive como un don puro. Los relatos y entrevistas con quienes tienen SAM muestran tanto maravilla como fatiga. Ahora piensa en cómo se diferencia esto de practicar técnicas mnemotécnicas. La mayoría de las estrategias de memoria, lugares, imágenes, asociaciones, son herramientas activas que tú usas con intención. En SAM la recuperación es demasiado automática. No hay trampa consciente. Además, la memoria autobiográfica superior está muy ligada al significado personal. Es decir, no recuerdas mejor una lista de palabras de laboratorio sino tu propio pasado. Esa especificidad ayuda a comprender por qué la condición no mejora todas las formas de memoria. Desde la perspectiva clínica y filosófica, SAM plantea preguntas interesantes. ¿Qué nos hace ser nosotros mismos, la narrativa que construimos o la memoria bruta de los hechos? Alguien con recuerdos vívidos posee una autobiografía distinta. Para la ciencia esto es una oportunidad. Comparar cómo esas memorias se forman y se mantienen ayuda a entender la consolidación del recuerdo y la interacción entre emoción y memoria. Para la vida cotidiana nos recuerda que olvidar no siempre es una falla. A veces el olvido es salud. Si te acercas a la idea con ternura, verás que SAM destila dos lecciones. La primera, la memoria humana no es un archivo fiablemente exacto ni un hipocampo perfecto. Es un proceso con sesgos emocionales y límites. La segunda, recordar todo puede ser tan pesado como no recordar. Y en medio están las preguntas que sigue investigando la neurociencia. ¿Por qué unas mentes quedan atadas a su pasado y otras lo sueltan? La respuesta todavía no es única. La investigación continúa y cada caso aporta un capítulo nuevo a la historia.